Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En esta nueva solución voy a hablarle de cuál antivirus es mejor y bajo cuáles circunstancias, porque hay muchos aspectos que se debe considerar cuando uno se instala, ya sea en una PC de escritorio, en una notebook, un netbook. Así que, bien, sin más, continúo. Bien, entonces, como les decía, realmente cuál es el mejor antivirus y bajo qué circunstancias. Bien, entonces partamos de en dónde vamos a instalar nuestro antivirus, sin importar qué antivirus estemos instalando. O sea, podemos instalar el 360, Internet Antivirus, el Avast, podemos instalar también el AVG, también podemos instalar el Avira, o en algunos casos ya viene preinstalado sobre todo en notebook, o también podemos instalar el Panda, o bien últimamente también está en determinadas circunstancias este tipo de antivirus también funciona perfecto, que es el Kaspersky Security. Bien, entonces, ¿qué hay que considerar? Primero, hay que considerar primero en qué tipo de, si se va a instalar en una PC de escritorio, si se va a instalar en una notebook o se va a instalar en una netbook. Ahora, si se van a instalar en una PC de escritorio, hay que ver si su computadora está dentro de la gama media, gama alta o gama baja. Si está dentro de la gama media, en general se puede instalar antivirus simple, o sea, por ejemplo, sería el antivirus simple, sería el 360 Antivirus Security, que sería este antivirus anda perfecto, o sea, no le va a quitar mucha memoria RAM ni proceso en segundo plano. O sea, todos los antivirus siempre trabajan en segundo plano, pero este no le va a quitar mucho si tiene una computadora de escritorio de gama media. Ahora, si tienen una computadora de gama alta, entonces ahí ustedes pueden, como yo tengo en mi PC de escritorio, yo tengo combinado tres cosas. O sea, yo tengo el antivirus AVG, bueno, también me olvidé de nombrarles que todos los antivirus siempre vienen en dos versiones, el free, el gratuito, y el que se compra. Yo tengo instalado el AVG Security, Internet Security Profesional. Ese combinado con el anti, eso, los programas malware los voy a hablar en otro video. También tengo combinado en esa PC de escritorio el análisis de pendrives de dos formas. Una que es un previo, cuando uno conecta directamente empieza a analizar. El otro es cuando ya está conectado el pendrive totalmente y está uno leyendo sobre el pendrive, y a medida que va agregando o copiando sigue ejecutándose otro programa que lee ese tipo de funciones del pendrive o de cualquier dispositivo extraíble que se conecte a su PC de escritorio. Entonces, como ven, yo tengo una combinación de bastantes programas que se ejecutan constantemente, pero eso sucede cuando yo instalo en PC de gama alta. Ahora, en gama baja, que me faltó decirle, en general lo aconsejable no es instalarle ningún antivirus, sino directamente congelar la PC de escritorio para que no ingrese ningún tipo de virus, porque si no va a empezar a funcionar mal la PC de escritorio, porque en general todo el mundo lo utiliza para navegar en internet, y en internet hay un montón de virus, troyanos, etc. O bien solamente pueden instalar el antivirus 360 Security y cambiar unas 2-3 configuraciones para que no le quite mucho procesador y memoria, sobre todo, porque en general son las dos combinaciones con las que trabaja mucho y le va a consumir mucho en ese tipo de PC. Ahora, pasando a las notebooks, también tenemos, en este caso tenemos la de gama normal, donde todo el mundo puede acceder, gama media y la gama alta. Entonces tranquilamente pueden instalar, como yo en este caso tengo, y sobre todo si ustedes tienen como mínimo memoria RAM
de 4 GB funciona perfectamente. En el caso de las PC de escritorio, también me olvidé de nombrarles. Además, para poder instalar estos antivirus en PC de escritorio en la gama baja, tiene que tener como mínimo 2 GB de memoria RAM. En el caso de la gama media, 4 GB de memoria RAM, y en el caso de la gama alta, 8 GB. Bien, ahora pasemos entonces a las notebooks. Las notebooks sucede lo mismo, tenemos 3 tipos de categoría y es medio parecido, pero en el sentido de que se puede instalar tranquilamente 360 Security en cualquier de estas notebooks, pero obviamente lo aconsejable sería en las gamas altas y hacer una combinación parecida a lo que les nombré en la combinación que hice en PC de escritorio de gama alta. Bien. Ahora, en el caso de las netbooks, en las netbooks ya hay que considerar muchas cosas, tanto el procesador como la memoria RAM, ya que la gran mayoría hoy en día ya vienen con 4 GB de memoria RAM, pero el procesador que le están poniendo es de 1.5, 1.3, etcétera. Entonces, la combinación de eso es casi como si no tendrían mucha memoria. Entonces, ahí directamente es instalar, si ustedes tienen 4 GB de memoria RAM y un procesador que supere por lo menos el 1.5, 1.7, y lo aconsejable que supere los 2 Hz de potencia, entonces tranquilamente pueden instalar el 360 Security. Ahora, si su netbook es un poquito más potente, ahí pueden combinar 2 tipos de antivirus. Pero bueno, la cuestión con ese 360 ya estarían navegando seguro o conectando pendrive en forma segura, ya que tiene una opción que cuando uno conecta va analizando el bien. O si no, si tienen menos características como las anteriores netbooks, que tenían 1 GB de memoria RAM y tenían un procesador de 1.2, entonces ahí se tiene que configurar de otra forma el 360 para que funcione y no se tilde mucho nuestra netbook. Bien, entonces, para lo que es la gama alta, ya sea de notebook o PC de escritorio, se puede combinar todos estos antivirus, el AVG, el Avira, el Panda, el Key, que no lo probé, pero algunos dicen que es bueno, pero el resto de los que yo les nombré funciona perfectamente en gama alta. En el caso de la gama media, también funciona perfecto cualquiera de estos, combinando ya sea en PC de escritorio o en notebook de gama media, como yo tengo en este caso en esta notebook de la marca ASUS, le vuelvo a nombrar, que tengo combinado 3 programas, o sea, el 360 más análisis que al conectar el pendrive, y durante la conexión que voy realizando diferentes tareas sobre el pendrive. Entonces, la conclusión final es: cuando vayan a un servicio técnico y estén retirando su PC de escritorio, su notebook o netbook, fíjense qué antivirus, si fueran a instalar el antivirus o algún otro problema, pregúntenle siempre qué tipo de antivirus le pusieron, para que de ese modo ustedes, cuando lleguen a su domicilio, lo prueben y ande perfecto, porque muchas veces llegan a su domicilio y dicen está funcionando mal, que esto, que el otro. Yo, que vengo haciendo servicio técnico desde hace mucho, directamente soluciono el determinado problema, lo muestro al cliente que funciona perfecto, que él lo maneje, ya sea dependiendo de cuál problema, y listo. Espero que les haya servido esta información y puedan decidir qué antivirus ustedes mismos están instalando, para que no tengan este tipo de problemas de que funciona lento. De todos modos, cómo solucionar eso lo tengo publicado en otro video, que lo pueden encontrar también en mi canal, y otros tipos de soluciones. Eso sería todo. Espero que hayan visto completo el video, y si es la primera vez o ya viste varios de mis videos y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, que me des un me gusta. Desde ya, gracias.